Que se sepa, a Jesucristo no lo cremaron. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que decimos es la palabra de Dios, dice que a él, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, no lo cremaron. Ningún texto, pasaje, capítulo o verso de la Santa Biblia dice que a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando lo fueron a sepultar, después de que lo bajaron de una cruz, lo llevaron a un sepulcro, no a un crematorio. La Biblia no dice que lo cremaron, y mucho menos que después que incineraron su cuerpo, hubieran esparcido sus cenizas sobre la faz de la tierra, o los hubieran lanzado al mar, o que las cenizas, después de quemado su cuerpo, se las entregaron en una caja a su madre María o a alguno de sus discípulos para que las guardaran en sus casas o en algún sitio especial, o que de pronto las lanzaran al mar o a las aguas de un río. No, a Jesucristo no lo cremaron, como tampoco cremaron a ninguno de sus descendientes, ni a sus discípulos, ni a patriarcas, ni a santos, según dicen las Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. La Biblia no habla de cremación, la Biblia habla de resurrección. Pero ¿de dónde salió esto de la cremación de los cuerpos después de muertos? Porque hasta donde yo recuerdo, en la época más reciente, en la época moderna, hasta principios del siglo XX, del siglo pasado, a las personas cuando fallecían se les daba cristiana sepultura en tierra o en una bóveda, en tierra en un cementerio, pero nunca cremados, quemados o incinerados. Según la historia, las primeras evidencias de cremación de cadáveres indican que esta práctica ya se realizaba por allá en los años 2750 antes de la era cristiana, en esas regiones, en un país que hoy en día es Grecia. Los griegos creían que al cremar el cuerpo, éste se purificaba y también el alma al desprenderse de su forma terrenal. Estas costumbres también a propósito las pusieron en práctica después de los griegos los romanos. Aunque muchas denominaciones religiosas, incluyendo la católica, aprueban y aceptan la incineración o la quema de los cuerpos después de morir, en el Islam o los judíos o el pueblo hebreo o los israelitas, para ellos no está permitida la cremación o la quema o incineración de un cadáver, de un cuerpo después que ha fallecido, porque dicen hay que respetar el cuerpo en la muerte, así como fue respetado en vida. Para los cristianos, en su mayoría, la cremación no es aceptable porque creemos que vamos a resucitar como lo hizo Jesucristo y destruir el cuerpo a través del fuego y convertirlo en cenizas y después lanzarlas al mar o tirarlas a algún río o esparcirlas en tierra. Va en contravía de lo que creemos. Por lo tanto, como a Jesucristo no lo cremaron y queremos resucitar para vivir con Él eternamente en el cielo, exigimos, clamamos, reclamamos que después de fallecidos, cuando el Señor nos llame a estar en su presencia, no nos cremen. Pero ¿qué dice Dios? A través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, sobre este tema. Leamos. Libro Oseas, capítulo número 6, verso número 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Evangelio Juan, capítulo 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Evangelio Juan, capítulo 11, a partir del verso número 1, una interesante narración.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos más a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y ya para terminar, libro Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.